Hoy, en Cuenta Final, Cartes en San Pedro pidió no criticar al gobierno. Le quieren pegar. Ciudadanos cuestionan al fiscal por liberar a presunto maleante. Ana, jueza que liberó a Quintana, admite que no leyó todo el expediente. ¿Oh? Buenas noches, señores y señoras. Este calorcito de viernes nos despide la semana y nosotros nos despedimos por esta semana, pero todavía no. Ahora estamos empezando. Soy Camilo Suárez. Buenas noches, yo soy Felipe Oroso. Esto es Cuenta Final y vamos a hacer ahora mismo Zona Sin Filtro. Ya nomás. ¡Sí! El tema número 1 en Cuenta Final. Cartes en San Pedro pidió no criticar al gobierno. El expresidente de la República solicitó enfocarse en los problemas más importantes del segundo departamento para trabajar en soluciones. Además, manifestó el Partido Colorado le dio todo y expresó que no necesita de un cargo para ayudar al país. Se dio un acto de honor colorado hoy esta mañana, en realidad fue al mediodía, del departamento de San Pedro, organizado por el diputado Vicente Rodríguez de Honor Colorado, de la zona de San Pedro justamente. Y la excusa fue el cumpleaños de su hijo, también un poco fue el cumpleaños también mencionar un poco el cumpleaños del mismo líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. Se dieron algunas cuestiones políticas que tenemos que mencionar. Vicente Rodríguez, diputado de la zona, le pidió a Horacio Cartes que sea candidato a la Junta de Gobierno, que lo evalúe. Cartes también habló lo que nos decía en nuestra voz, decía no criticar tanto al gobierno, sino enfocarnos en tratar de solucionar los problemas de la gente, de nuestra posición que tenemos ahora mismo. Y también mencionó cuestiones como aquello de que tenemos que trabajar por la gente, de que tienen que enfocarse en cuestiones más prácticas, digamos, ¿verdad? ¿En qué marco se da esto? También habló Enrique Riera, también habló otros referentes de la zona. ¿En qué marco se da esto? Se da en un marco en el cual no se ve una actividad ni siquiera similar del lado del movimiento oficialista. Cuenta Final. Voy a llegar hasta ahí porque después tenemos que ampliar, ¿verdad? El acto que se da hoy puede ser un acto que se haya producido un mes atrás, 2 meses atrás, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Son las interminables internas del Partido Colorado. Partido Colorado que llega al gobierno un 13 de enero de 1947. Que desde ese momento se convierte en el partido hegemónico en Paraguay y que tuvo un pequeño lapsus en el tiempo entre el año 2008 y el 2013. También un gobierno bastante incidentado de la Alianza. El Partido Colorado tiene esa capacidad de envolverle a todo el país en sus internas y juegan ese juego de blanco y negro. Si no estás con el gobierno, estás con la facción opositora al Partido Colorado. Esas principales batallas, oficialismo y oposición, se dan en el Partido Colorado desde antaño. La oposición mira y sigue mirando desde los balcones. Hace días nada más recordábamos el aniversario del Partido Liberal, ausente como partido de oposición y como partido alternativa. Finalmente la oposición queda nuevamente dentro del Partido Colorado. Continuar lo último que dije del comentario que estaba haciendo, que tenía que ver con un acto tan siquiera similar de parte del movimiento oficialista en ITT. Lo que se ven ahora son actos de lo escénico, estoy hablando de lo comunicacional, actos oficiales de gobierno enfocados en eso, pero no se ven en ITT liderazgos tan siquiera similares o que puedan apeligrarse a hacer candidaturas a la Junta de Gobierno, de no ser el mismo Mario Auto mismo, que bueno, creemos que estaría impedido por unas cuestiones de ser presidente de la República, ¿verdad? Pero no se ve una cuestión de movilización, digamos, electoral o eso que mencionaba Camilo, aquella famosa interna interminable. En realidad en ITT no se ve, aparte de las cuestiones oficiales y demás, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, Felipe, es que las características que tiene el grupo de poder actual es que se conformó a partir de varios accionistas de una empresa que se sientan alrededor de la mesa a ver cómo distribuirse las utilidades de la empresa. El problema más que la empresa es el Paraguay y el Paraguay está en un proceso de recesión económica y las peleas internas al interior del gobierno son cada vez más fuertes. El año pasado, allá por el mes de noviembre, diciembre, ya se empezaban a anunciar algunas candidaturas desde el oficialismo colorado. Salía el nombre de Beto Velar, el senador Galaverna, varios nombres que salían. Incluso algunos decían, al regresar de las vacaciones, a finales de febrero voy a decir si sí o si no. Pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero, el mes de marzo, abril,
mayo, estamos en julio y todavía desde el oficialismo no saben cómo encarar las próximas elecciones. Pero es más, cuando recién empieza el gobierno, lanzan un globo sonda para medir un poco la temperatura, que era: vamos a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para acometer las reformas que requiere la arquitectura constitucional del Paraguay. No solamente el tema de reelección, pero también eso. Al día de hoy está apagado, no se habla más. Y lo que sí es claro y concreto es que de Colorado a Ñeteté no están definiendo un rumbo político. Claro. No saben quién va a ser, cómo va a ser. Y lo que se avisora es una disputa muy fuerte. Tenemos unas elecciones internas para la Junta ya próximas. Pero mi punto más llamativo, Camilo, para cerrar con esto nomás, porque tenemos que ir ya a la siguiente noticia, es que, ¿qué nos dice también la historia? Nos dice que es cierto que las internas son interminables en el Partido Colorado. Es un hecho totalmente comprobable. El otro hecho es que también normalmente la configuración de aquel movimiento que resultara perdidoso luego de las nacionales es bastante más complicada. Hoy en este acto en San Pedro se dio la suma o la vuelta de dos intendentes que estaban en Ñeteté y ahora pasaron a Honor Colorado, volvieron la vuelta. Eso, más la configuración de las bancadas en el Congreso. 21 diputados ahora con la salida de Abet y el ingreso de Quintana. 21 diputados en la Cámara Baja y en la Cámara Alta la bancada también, los 6 senadores también, sin ningún tipo de fugas. Eso para mí es bastante llamativo, no suele darse en la historia, ¿verdad? No, y teniendo en cuenta que este año, en este nuevo periodo, en ambas cámaras del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo que era un control de Ñeteté ahora hasta hace poco tiempo perdió ese control y tuvo que ceder ese espacio. Lo cual agrava las cosas, ¿verdad? Vamos a la siguiente noticia. El tema número 2, cuenta final. ¿Le quieren pegar? Ciudadanos cuestionan a fiscal por liberar a presunto maleante. Los pobladores de Ceballos se manifestaron a favor del agente de policía Carlos Vázquez, quien fue sumariado tras haber cuestionado la actuación del fiscal Víctor Maldonado, quien liberó a un maleante y vecino de los manifestantes, apresado por Vázquez por no contar con cédula de identidad. Bueno, aquí es un conflicto interminable. Es cierto que hay problemas en el barrio Ceballos, vienen denunciando los vecinos, pero también es cierto que acá se le pidió al fiscal que ordene la detención de un ciudadano simplemente porque los vecinos dicen que es sospechoso de. Y el policía comete el exceso y el exabrupto, típico de la época de la dictadura, de que le detiene a un ciudadano por no tener cédula de identidad. Le lleva a la comisaría, se comunica con el fiscal y le dice: decrete, fiscal, una orden de captura contra este individuo. Y el fiscal le dice: pero ¿y por qué? No tiene antecedentes, pero que haya tenido antecedentes no significa que ahora yo tenga que detenerle. Ese chip que tenemos en la cabeza, autoritario, de que el policía es la autoridad, fue lo que llevó nuevamente a esa situación de crispación. ¿Hay problema en el barrio? Hay problema en el barrio. Pero ese de que el policía le detenga a un ciudadano por no portarse la identidad, eso pasaba en la dictadura y nada tiene que ver con el ordenamiento jurídico de la Constitución de la República del Paraguay. Una de las cosas que más nos critican como ciudadanía, como pueblo, como sociedad paraguaya es la falta de organización. Uno podrá decir una manifestación frente a la Fiscalía porque pidieron la renuncia de un fiscal, porque hay poca gente, uno puede ver, digamos, juzgando. Pero no, yo valoro que los vecinos se hayan organizado, que se hayan comprometido y que hayan ido un paso más del plagueo ese o de la denuncia informal de decir: tenemos problemas con este vecino en particular, ya que no tiene cédula, porque tenemos varias, aparentemente, repito de vuelta, dicho por los vecinos, tienen varias ocasiones en las cuales este personaje en particular ya tuvo problemas con algunos hechos delictivos aparentemente. Resulta que ahora, por primera vez lo tenían ahí como para, le llamaron, le reclamaron eso y le dice el fiscal: no, suéltelo, suéltelo, ¿verdad? Como aquella famosa sketch político. Pero resulta que si los vecinos se organizaron y están frente a la Fiscalía pidiendo ahora la renuncia del fiscal, uno diría: algo hay, que uno quisiera creer que algo hay, ¿verdad? Hay un malestar, eso es cierto, hay problemas de seguridad en los barrios, eso también es cierto. Y eso lo que es con mayor intensidad, eso que decir también. Claro, porque por el tema de las inundaciones también tienen un desplazamiento de gente y compañía, se genera una situación. Ahora también es cierto que nosotros todavía tenemos una confusión en la cabeza, que pensamos que la policía es la autoridad y la policía no puede detenerla a un ciudadano porque al policía se le antoja que es sospechoso. Y es más, en el caso de este
ciudadano que fue detenido, se pudo comprobar y el fiscal pudo comprobar que no tenía ninguna orden de captura, no estaba en rebeldía. Es cierto que tenía antecedentes, pero imagínate, hace poco estábamos hablando del caso de la Pantera Moray. O sea, ahora el día de mañana un policía le va a agarrar a la Pantera Moray porque vos tenés antecedentes. O sea, no se trata de que porque uno tenga antecedentes tiene que la policía tener la posibilidad de detenerle y llevarle a prisión. Y además hay algo, la policía es una institución vertical y no deliberante. Y lo que hizo este agente de policía de grabarle al fiscal es gravísimo, gravísimo. Porque ni siquiera se escucha, se le puede criticar al fiscal que haya sido prepotente, que haya utilizado un tono soberbio. Todo eso es cierto en el caso de este fiscal. Pero un policía que le esté grabando a un fiscal, si no fueran una operación para desenmascarar a un fiscal, es muy, muy peligroso. Así empiezan los excesos en esa fuerza que tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de esa corporación policial. ¿Qué pasa, Camilo? Yo no estamos para justificar nada ni a nadie. Pero también sabemos que en esta nueva realidad nos dice que muchos de estos conflictos se definen por cuestiones como este tipo de audios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el caso en particular, no quiero hablar porque tal vez todavía va a faltar cosas para develar. Pero han pasado muchos casos y mucho más peligrosos y mucho más grandes de corrupción, incluso que se develaron o se dijeron aquel es culpable o inocente porque le grabamos. Claro, no. ¿Entendés? Digo, no, absolutamente de acuerdo, entonces, pero por eso decía Felipe. Tal vez uno buscando cierto apoyo, a lo mejor lo grabó y decir, porque si no me van a quemar vivo, ¿verdad? Bueno, pero lo que se escucha en el audio, se escucha perfectamente bien, se puede decir. El fiscal es autoritario en la forma en que se expresa, sí, es verticalista también, pero no comete ningún tipo de irregularidad en la conversación con el policía. Claro, y el policía le dice al fiscal, ¿por qué no querés sacar una orden de detención? Y porque no tengo ninguna causal para decretar la detención de este ciudadano. No, pero no tenía cédula. Pero no, por no tener cédula yo no te puedo apresar. Imagínate vos, Felipe, salís de aquí y dice la policía, dice, no, yo te puedo llevar 24 horas preso porque sos sospechoso. ¿Sospechoso de qué? No, yo tengo mi sospecha. Y con esa cara, papá, como para mandarme preso. Vamos, por favor, a la siguiente noticia. Vamos al tercero, dale. Tercer tema. Caritela que nos mandamos. Mira sí, cuidado, ahora con traje peor. Ana, jueza que liberó a Quintana, admite que no leyó todo el expediente. Al no hacer esto, la jueza Magdalena Narváez cometió un error al admitir un inmueble embargado como garantía que había sido propuesto por la defensa del diputado Ulises Quintana, cuando el anterior magistrado de la causa realizó la primera imposición de medidas. La jueza Narváez decía hoy que estaba dispuesta a asumir los costos, digamos, las consecuencias de sus actos. Pero este caso, Camilo, señora, audiencia, todavía va a tener muchas cosas para contarnos. Yo creo que todavía no estamos viendo en la mitad, probablemente ni un 2% de lo que vamos a ver todavía de este caso, porque hay toda una maraña alrededor que se tejió y que se fue construida de una manera, principalmente creo que políticamente a las apuradas, tratando probablemente de evitar de más declaraciones, de más exposición, trata un poco de calmar las aguas, porque ya era un caso que incomodaba mucho al gobierno, ¿verdad? Tenemos que convenir que Quintana en particular era una de las fichas más fuertes que tenía el oficialismo en Alto Paraná, y que las fotos y muchísimas evidencias muestran que era una figura importante para el oficialismo, en el cual apostaba muchísimo, que terminó preso. La jueza Magdalena Narváez termina reconociendo el día de hoy que para liberar al diputado Ulises Quintana, le ofrece el diputado Quintana un inmueble como garantía de arraigo, pero ese inmueble estaba embargado y no podía ser utilizado como garantía por parte del diputado Quintana. Ahora, el diputado Quintana ya está sentado en su curul, ya salió de prisión y está haciendo todo el trabajo para tratar de desmontar esa investigación que empezó el propio gobierno nacional actual, del cual él es parte del equipo político reconocido por el ministro del Poder Ejecutivo como el mejor candidato para Ciudad del Este. El Partido Colorado perdió las elecciones en Ciudad del Este y el año que viene, aquí a la vuelta de la esquina, hay elecciones municipales nuevamente. Todo esto tiene olor a que le liberaron a Ulises Quintana para que sea candidato de Colorado Año TT y del Partido Colorado el año que viene. Si fuera así, meterse con narcotráfico y liberar porque no tenés otra carta política es algo gravísimo, gravísimo. Y lo que hizo la jueza es muy evidente que algo más que simplemente mala interpretación de la ley hubo. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué tenemos para un corte? ¿Y si vamos a un corte? Vamos ya a un corte, ha sido viernes. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Ha sido viernes, vamos ya a un corte, chao.
Ciudad de San Marino, bendecimos esta noche, queridos hermanos, en este bendito programa, Cuenta Final. ¡Sí! ¡Juro! Continuamos en Cuenta Final con tus pelochitos de las noticias. ¿Vos te das cuenta, Camilo? No, ¿Te das sí, una idea? sí. No. ¡Pichiruchi! Mal estamos. Mira, pichiruchi me dice. San Marino, vamos por favor al Tuit del día, dale. al día, sí. Y tweet va. El tweet del día. Desde la cuenta del Ministerio del Interior, fue confirmada que las armas incautadas en el marco de la operación Balak en la Argentina no fueron utilizadas en el asalto del Banco Visión en Liberación, departamento de San Pedro. ¿Cómo, Pico? Confirmada. CM. Confirmado. No, pero Es la confirmada. Confirmado. Su. voy a pasarle un poco allí a ver si es que tenemos tiempo de el tweet que es el original que genera todo esto. Claro. Allí en Cuenta Final, si es que pueden ponernos en pantalla, por favor, el tuit de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Opa. Esta es una respuesta, Camilo. Sí. Va a adelantar Sí. nomás, ¿verdad? Una respuesta, vamos a ver un tweet enseguida. Una respuesta del Ministerio del Interior porque fue consultado al ministro por los medios de comunicación al respecto de un tuit que tiró la ministra del Interior, sería la seguridad Sí. interna, le llaman a ellos, Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ella denunciaba que en un colectivo, corregime Camilo, agarraron a una persona, detuvieron a una persona con un bolso, una cantidad de armas, ¿verdad? Y que tendría que ver, supuestamente, dicho, en realidad la ministra lo afirmó, la ministra argentina lo afirmó, que tiene que ver directamente con aquel asalto o a la explosión que se hizo a la toma de San Pedro, del Banco Visión, ¿verdad? Exactamente. De Liberación. Allí dice, Del concurso de liberación, perdón. a través de la gendarmería Ahí detuvimos a un hombre con un arsenal en un ómnibus en Misiones. Las armas están vinculadas, ¿eh? Ojo, está asegurando la ministra, No las pone ninguna armas duda. están vinculadas, ni siquiera ponen un condicional, Estaría, por eso, podría claro. ser. No, las armas están vinculadas al operativo PALAC, la mayor incautación de armas en la historia del país, y al robo contra un banco en Paraguay, a fondo contra el crimen organizado. Ese robo contra el banco, del banco en Paraguay, se refiere al Banco Visión en Cruz de Liberación. Bueno, ayer me tocaba entrevistarle al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, a la mañana, minutos después de conocerse este tuit de la ministra Patricia Bullrich, y le preguntaba al ministro, ¿qué puede decirnos de esto? Y el ministro me dice, yo no sé absolutamente nada. A mí nadie me informó de este tema. Vamos a hablar con la gente que trabaja en los organismos de seguridad, de inteligencia, tenemos un trabajo conjunto con la gente de Gendarmería Argentina, pero yo no tengo esa confirmación. Allí a mí me empezaba a oler mal la situación, ¿sabes por qué, Felipe? Decía, a ver, si la ministra de Seguridad de la Argentina anuncia con tanta contundencia armas incautadas que fueron utilizadas para el operativo en el vecino país, en Paraguay, para el asalto de este fin de semana, yo creo que lo mínimo es decirle, che, Juancho, ¿sabes qué? Aquí agarramos las armas. Pero si no le dicen nada, lanzan un tuit, el ministro del Interior paraguayo no sabe nada, tenés una de dos. O el ministro del Interior está totalmente perdido y extraviado en su tarea, que es una posibilidad. El nuestro, Sí, el digamos. nuestro Juan Ernesto Villamayor, o bien en la Argentina se apuraron por dar la noticia sin confirmarla. Bueno, pasaron 24 horas. Los organismos de seguridad de la Argentina, conjuntamente con los organismos de seguridad del Paraguay, hicieron el trabajo de verificación y confirmación, y estas armas nada tienen que ver con el asalto que se produjo este fin de semana en Cruz de Liberación, departamento de San Pedro. Nada de nada de nada. ¿Te parece, Felipe, que la ministra Patricia Bullrich pidió disculpas, dijo no, organismos de seguridad? Nadie dijo nada. Camilo Suárez, hay un pequeño detalle que no olvidamos de mencionar que la gente tiene que saber o recordar. En agosto, en menos de un mes, creo que un poquito más de un mes, hay elecciones primarias en la Argentina. Está que arde el tema en la Argentina. Sí. Hay una disputa fuertísima. Hoy se publicaba en Clarín, no, en la página 12. Clarín, encuestas, varias encuestas, y todas le daban ganador, algunas por más y otras por menos puntos, a la dupla Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Así es. O sea, está la situación complicada para el gobierno, si a eso le sumas el tema económico y demás, las dudas sumidas con el FMI y todo.
Diríamos que es un cóctel explosivo, ¿verdad? Para el gobierno. Y están tratando de sacar de donde sea cuestiones para llamar la atención, ¿verdad? Están queriendo hacer actos, eventos que tengan prensa, marketing, que demuestren un gobierno trabajando, un gobierno enfrentando las Gestión. adversidades. Lastimosa y penosamente, la Argentina también está en un proceso electoral que le hace cometer este tipo de errores. Pero mira, más allá de los errores que la gente tiene que entender, que van a tener un montón de anuncios espectaculares en la Argentina en las próximas semanas, lo que a mí me parece grave y preocupante es que el gobierno paraguayo, a través de su Cancillería Nacional, no le pida al gobierno argentino disculpas por esta mala información de la ministra. Mira, si hubiera sido al revés, Felipe, si Juan Ernesto Villamayor, el ministro del Interior, hubiera dicho esto con respecto a la Argentina y no era así. ¿Cómo terminaba? Mínimamente de Cancillería Argentina lo convocaron al embajador a rendir informe. Así mismo. Paraguayo, ¿verdad? Así que repudiable lo de la ministra de Seguridad argentina, pero muy tibio nuestro gobierno en no reaccionar para hacer que se nos respete un poco como país. Así César. Tenemos lo bueno, lo malo y lo gracioso. A ver, ¿será que ¿con qué- ahora así es mismo? bueno, ¿Quién malo? Zarpado como la ministra. Lo bueno, lo malo y lo gracioso. Arrancamos con lo bueno. Desmantelan mega estructura narco en Capitán Vado. Una de las cuestiones, uno de los, digamos, referentes, una de las estrellas de este gobierno, que podríamos decir que casi es la única, de hecho hizo mucho hincapié en esa gestión, su informe que hizo el presidente de la República días pasados ante el Congreso, es la gestión de la Senat, de la mano de Arnaldo Yucio. Uno tenía algunas dudas, decía, no, Yucio, qué sé yo, a lo mejor es más espectacular que otra cosa. Para mí, es lo mejor que hay en el gabinete. Lo digo acá y lo digo para que también escuchen los pocos amigos que me quedan en el gobierno, que me siguen pegando por todos lados, ¿verdad? ¿Y por qué y siguen dando? Cada día da muestras, ¿verdad? Y él da muestras desde el trabajo, da muestras desde la gestión y da muestras del resultado concreto. Arnaldo Yucio, ministro de la Senat, fue probablemente el único del gabinete que cuando se le liberó a Quintana dijo, esperen señor, acá todavía hay cosas que hay que aclarar, ¿verdad? Lo dijo palabras más, palabras menos, ¿verdad? No sé si era tanto para liberarlo, no sé, o sea, es una persona que encima se despega del gabinete cuando le parece. Y yo creo que es una persona que se está proyectando para hacer una gestión, inclusive diríamos más adelante, para una cuestión más importante tal vez, ¿verdad? A mí me sigue preocupando que este tipo de operativos se festeje como algo bueno. Yo no diría que sea malo ni que sea bueno en sí mismo, sino que es una guerra contra molinos de viento. Es imposible ganar con esta ecuación al narcotráfico. De una vez por todas, tenemos que abrir un gran debate nacional sin apuro, pero hay que abrir un gran debate nacional de qué hacer con el cannabis nacional, con la marihuana nacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, la principal potencia a nivel planetario, día tras día va despenalizando el uso, el consumo, incluso en varios estados ya están plantando marihuana, están vendiendo a estados vecinos. Entonces, no me parece muy lógico que si en los propios Estados Unidos de Norteamérica están despenalizando todo, utilizando incluso para cuestiones médicas el cannabis, que nosotros aquí, de la mano de la DEA norteamericana, sigamos metiéndonos en esta guerra, que para mí es una guerra sin fin. Vamos a lo malo, dale. A ver, ¿qué nos trae? Estupefaciente. Bueno, pasamos a lo malo. Fueron a una cooperativa y les robaron sus vehículos. ¿Cómo que le van a robar dentro del estacionamiento de la cooperativa un auto, hermano? ¿Por qué? ¿Pero cooperativizaron el auto? Cooperaron con los delincuentes. Está mal, papá. ¿Cómo que no vas a poder dejar tu auto dentro del estacionamiento de la cooperativa y porque te van a robar? ¿Pero están seguros que se robó o se usó prestado nomás un rato? No, tan mal, ni papo. Anda, ¿qué te pasa? ¿Qué cómo vas a chilear? No, por suerte. Venga, te hace Por guapo, suer- pues, ¿sabes qué? No, que no va a tener. Exactamente, eso mismo lo ¿Qué que no va a dicen tener? y lo que ¿Querés me que te dicen muestre? aquí. Pero sí, como acá mi transporte escolar es don Sí, Felipe realmente, Goroso, si si te llegan a robar tu auto, será, yo voy a llorar mucho. Ese teléfono cuesta lo que vale un auto por lo menos. Bueno, voy a llorar mucho si te roban el auto. Por Qué favor, bárbaro, señores, Pasa, vos nos batimos lo menos. cooperen con nosotros y no le roben el auto a Felipe, por favor. Vamos Dale, a la siguiente Dios lo noticia, por permita. favor. Cooperando, claro que sí. Gracioso, terápico Pasamos gracioso. a lo gracioso. Unos delincuentes cayeron porque no apagaron el GPS de una moto que robaron. Puede ser, Pio los Capelú, como Pio así la vagancia, loco. No Ni un entiendo. El fin de la historia de esta noticia es que, gracias a ese No GPS, entiendo. la policía encontró lo que era todo un verdadero aguantadero de todos los robos que hacía esta gente. Encontraron, ahí se pudo ver un poquitito, encontraron cédulas, encontraron vehículos, encontraron
de todo, obviamente efectivo. Llevaban todo al mismo lugar y eso por lo menos ayudó al GPS, ¿verdad? No sé qué tiene esto gracioso. Pues ¿verdad? Se ha perdido la hasta señal. te diría que podría ser lo bueno esto. Pero claro. Pues ¿por qué ponen lo gracioso aquí? Yo no sé, papá. Gira a la derecha. Yo le digo a la gente en serio, nosotros no hacemos acá la rutina, nosotros nos sentamos acá y tenemos que leer un montón de cosas que a Pero veces nosotros nos cañean. cualquier cosa nos Vamos a hacer un corte breve, dale. Corto como regalada rata, dale. ¿Cómo qué? Regalada rata. Hacemos un corte breve en este día, fin de semana, donde vienes a pedirme la contraseña de mi teléfono. Cuenta final enseguida. Para cuentas finales. Viernes. ¿Por qué tienen que tratar de imitar esas palabras raras? Y porque él es así. Él Pues es un porque tipo- es una naturaleza. Porque me es un diga. tipo dúctil. Es lo que... Lo colombiano no le sale bien. Vamos a ser sinceros acá. No podemos mentir a la gente. Es lo que podemos pagar, papá. Es lo que podemos pagar. ¿Qué va? Por canje. Por canje. ¿Canje? Así mismo. No me digas. Eso- ¿Puedo mandar un Por saludo? ya que comida, estamos? No, basta qué saludo, hermano. ¿sabes? Todo No, el vamos día. ya. Otro hermano. Ahí está. ¿A quién le quiere mandar saludos hoy? Un saludo a mi hermano que va a cumplir años el Pero otro año. otro hermano. Pero tiene. ayer ya mandaste saludos. No, y para el hermano. otro año le mando saludos. Bueno, ok, dale, nos vemos el lunes. Chao, Chao, chao. será demasiado viernes para aguantar Chao, esto. chao. Chao. Información, veraz, dinámica en cuenta final. Nos reencontramos martes. Con Italia gli spaghetti